Bueno, vamos a hacer un repaso de los conceptos sobre todo, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de instalar el WordPress. Voy a compartir la pantalla. Vale, ¿veis el navegador mío? Totalmente limpio, ¿lo veis? Sí. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, para instalar WordPress, la instalación es bastante sencilla en local. Lo que primero que tenemos que hacer es instalar el servidor local, ¿vale? Vi que Susana me preguntaba que el servidor local si era lo mismo que el Visual Code. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El servidor local es hacer que tu ordenador se comporte como un servidor, y al comportarse como un servidor puede ejecutar scripts de servidor. Por ejemplo, PHP. Si no tenéis un servidor local, el PHP no lo podéis ejecutar, ¿de acuerdo? O sea, tened en cuenta eso. Lo primero que hacemos es crear un servidor local para poder trabajar con PHP y trabajar con bases de datos también, y ejecutar consultas en bases de datos. El WordPress se basa en PHP y en bases de datos. Por lo tanto, si queremos trabajar en local con WordPress, necesitamos tener un servidor local instalado. Ahí es donde entra el juego, pues el XAMPP, el WAMP, el MAMP. Fijaros que la diferencia entre todos estos paquetes para instalar un servidor local es la primera letra. Uno es para Windows, otro es para Linux. El XAMPP, que es con la X, es multiplataforma, ¿de acuerdo? O sea, que lo podemos instalar en cualquier ordenador. Y luego hay muchos más aparte de estos. Luego veréis por ahí, cuando queréis instalar un servidor local, que os sale la distribución de Bitnami. Básicamente lo de Bitnami lo que hacen es permitirte instalar, aparte de tener el servidor local, te permiten instalar aplicaciones para el servidor local enteras. Por ejemplo, un WordPress es una aplicación de servidor local. El Bitnami tú puedes coger, instalar, después de tener el servidor local, instalarle solo el WordPress o el PrestaShop o el Moodle. La ventaja de trabajarlo con Bitnami esto es que si luego tú quieres desinstalar el WordPress, desactivas esta aplicación y queda todo limpio. No te deja restos en el sistema. Pero bueno, tampoco vamos a perder mucho el tiempo ahora. Nosotros lo haremos con el XAMPP, ¿vale? Que es el más popular de todos. Luego os enseñaré por encima uno que está muy bien, que lo que hace es simular el panel de control de un servidor real. ¿Sabéis cuando habéis trabajado con Space, que entráis en el servidor y veis un panel de control donde podéis configurarlo todo? Pues hay uno que puedes hacer lo mismo en local. Ese es el AMP. ¿Veis? Con el AMPS, si tú te lo instalas en tu servidor local, en tu ordenador, vais a tener esto. Un control panel para gestionarlo, ¿vale? Es lo más parecido a lo que encontraréis en servidores que tendréis instalados. Y desde aquí podéis instalar WordPress y otro tipo de plataformas. Os lo comento por encima si le queréis echar un ojo. Seguimos con lo nuestro. Nosotros vamos a hacer el XAMPP, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para instalar el XAMPP? Lo que necesitamos para instalar el XAMPP es descargarlo. Evidentemente, él nos ofrece la versión Windows, Linux y Mac. Yo me la he descargado en Mac. Una vez la tengo descargada, me encuentro este panel de control. Es para arrancar el servidor. Mientras el servidor no esté arrancado, mi ordenador no se comportará como un servidor, ¿vale? O sea, si tú quieres ejecutar código del servidor, tienes que asegurarte primero que el servidor está arrancado. Si no, no va a funcionar. Cuando tú arrancas el servidor, ¿cómo sabes que está funcionando? Porque tú por el navegador, poniendo localhost, accederás a tu máquina como un servidor. Accederás a las carpetas del servidor que tienes instaladas en tu máquina, ¿vale? En el momento que arranque el servidor, ¿ves que está arrancando? Esta lucecita quiere decir que está arrancando. ¿Veis? A mí me da esta dirección. Esta dirección es la dirección de mi servidor local. A mí me da esto, vosotros podéis dar otra dirección diferente, o simplemente os puede dar el localhost, ¿vale? Eso cada uno, su ordenador, como lo tenga configurado. Pero yo tengo esta dirección. Si yo pongo esta dirección aquí en el navegador, yo lo que estoy haciendo es acceder al servidor, a mi servidor local. Esto es mi máquina local. Esto es lo que tengo en mi servidor, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo ahora es hacer que nuestro ordenador se comporte como un servidor, ¿vale? ¿Y para qué queremos hacer eso? Para ejecutar PHP y ejecutar consultas a base de datos. Y como el WordPress trabaja con PHP y base de datos, si queremos trabajarlo en local, hacer las pruebas antes de colgarlas a internet, tenemos que hacer que nuestro ordenador se comporte como un servidor, ¿vale? Vale. Esa es la idea principal. Yo ahora he instalado el XAMPP, y con el XAMPP lo que hacemos es instalar el servidor Apache, instalamos un sistema de base de datos que se llama MariaDB, que es una evolución del MySQL, instalamos lo necesario de PHP para que pueda ejecutar PHP, y luego un módulo de PL que no tocaremos ahora. Esto es lo que te instala el XAMPP de base. O sea, cuando tú arrancas el XAMPP,
estás arrancando el servidor Apache, estás arrancando el gestor de base de datos y las bibliotecas de PHP para que interprete PHP. Si tú no haces esto, no va a funcionarte el WordPress en local. Esto es para que funcione el WordPress en local y para que te funcione cualquier aplicación que trabajas con Apache, con MariaDB y con PHP. ¿Vale? Esto es básico. Necesitamos tener el servidor instalado en local para poder trabajar el WordPress en local. Oye, y me preguntaréis, ¿y por qué no puedo trabajar directamente en remoto? En un servidor ya colgado en internet. Hombre, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que depende de la conexión a internet, el flujo de trabajo es más lento por la propia conexión de internet y no es lo mismo hacer pruebas en local que hacerlas en un servidor. ¿Vale? Aquí se trata de que primero hagas la instalación de WordPress básica aquí en local, hagas elección de tema, hagas construcción de páginas básicas y una vez tengas todo configurado y preparado, antes de meterle todos los contenidos, entonces sí que lo pasas al servidor y en el servidor sí que vas colgando contenidos. ¿Vale? Se trata de tenerlo en local para hacer pruebas, sobre todo, y porque va mucho más rápido. Vale. ¿Vale? Entonces, yo una vez tengo instalado el servidor, el XAMPP, ¿veis? Aquí arriba me aparecerá un iconito, a vosotros también os debe aparecer en Windows. Fijaros que en los servicios me dice, este servidor lo tienes arrancado con el gestor de base de datos, con un gestor de envío de FTP, que no utilizaremos, y que el servidor Apache tal cual. Esto es el mecanismo principal. Esto es lo que hace que funcione como servidor tu máquina. Esto no hace falta pararlo. Pero si esto no voy a utilizarlo, que en mi caso no voy a utilizarlo, lo puedo parar. Fijaros ahora, al pararlo, ¿veis? Esto está parado. Consumo menos recursos de la máquina. No hace falta que tengamos todo arrancado. Arrancamos del servidor en local lo que necesitemos para ese proyecto. Ya está. ¿Vale? Oye, que quiero volver a arrancar. Pues te vas aquí y lo vuelves a arrancar. ¿Vale? Son servicios de servidor. Mirad, el XAMPP, ¿veis que lo he arrancado? Aquí puedo pararlo todo en el XAMPP. ¿Qué más puedo ver en el XAMPP? Puedo ir a Go to Application. Go to Application, cuando yo clico aquí, me lleva a esta página que hemos abierto antes. Mirad. Si yo clico aquí, me llevará a la página principal de mi servidor. Mi servidor, el panel de control principal será este. Esta es la página inicial de mi servidor. Si yo, por ejemplo, mi servidor, tal cual, lo tuviese disponible para que la gente entrase desde internet a mi ordenador, cuando entrasen lo primero que verían sería esta página. ¿Y desde aquí qué puedo hacer? Desde aquí yo podría instalar aplicaciones, que ya me dice que no hay ninguna aplicación. Puedo ver qué versión de PHP tengo instalada. Esto es importante porque según qué versión de PHP tengas instalada, funcionará una versión de WordPress u otra. Evidentemente nosotros bajaremos la última de WordPress y la última de WordPress es compatible con esta versión de PHP. Pero esto no perdamos de vista, la versión de PHP, porque te puedes encontrar cuando trabajas con WordPress, con según qué módulos, según qué plugins. Hay algunos plugins que te dirán, este plugin es compatible con la versión 5 de PHP. Vale, nosotros como tenemos una versión superior, lo aceptará. ¿Vale? Pero imaginaos que yo tengo instalado la versión 5 de PHP y me instalo un plugin que es compatible con la versión 7. Como la versión mía es inferior a la del plugin, no me lo cogería bien, no me funcionaría bien. La versión de PHP nos sirve para saber qué podemos utilizar y qué no podemos utilizar, qué puede interpretar nuestro servidor y qué no. Si yo cojo un programita que trabaja con una versión más grande que mi versión de PHP, corro el riesgo de que no funcione correctamente ese programita. ¿Correcto? Vale. Seguimos. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver el PHPMyAdmin. Yo puedo entrar al PHPMyAdmin. ¿Y qué es el PHPMyAdmin? Es el gestor de base de datos que tiene nuestro servidor en local. Es un gestor, esto es un paso intermedio entre la base de datos y la gestión de la base de datos. Es decir, tú cuando trabajas con una base de datos MySQL, para hacer consultas, para introducir valores, para trabajar con diferentes registros de base de datos, debes hacerlo directamente con código SQL. Debes poner aquí código SQL, ¿vale? Select, asterisco, from. Tienes que saber SQL para hacer las consultas en las bases de datos. Si tú no sabes hacer esto, este PHPMyAdmin te permite trabajar de una forma más visual, más intuitiva. Él crearía las consultas. Para eso sirve el PHPMyAdmin. PHPMyAdmin sirve para crear y manipular bases de datos sin saber SQL. Que si sabes SQL lo puedes poner aquí también directamente, pero si no, tú puedes entrar en cualquier base de datos y hacer consultas. Yo puedo entrar en esta base de datos y puedo, por ejemplo, examinar esta tabla. ¿Veis? Él me está haciendo esta consulta directamente en SQL.
yo sin saber SQL ya puedo hacer una serie de pruebas y comprobar información en mi base de datos. O sea, el PHP-MyAdmin es una parte de gestión, es un programa que nos permite gestionar las bases de datos sin saber SQL. Nos facilita un poco la vida. Entonces, ¿por qué necesitamos tener el PHP-MyAdmin nosotros instalado? Porque desde el PHP-MyAdmin, nosotros antes de empezar a trabajar con WordPress, le tendremos que haber creado una base de datos en WordPress. Es decir, WordPress es un gestor de contenidos que va a trabajar con una base de datos, una estructura de base de datos determinada, donde nosotros iremos volcando contenido. Entonces, cuando yo quiera trabajar con WordPress y yo quiera instalar WordPress, lo primero que me va a pedir WordPress es que le diga con qué base de datos tiene que trabajar o qué base de datos tiene que construir él su estructura de base de datos de contenidos. ¿Qué me preguntará? Me dirá, oye, voy a instalar WordPress. Muy bien, WordPress necesita de una base de datos. Por favor, dime qué base de datos tienes en tu ordenador donde yo puedo hacer todo lo necesario para construir el WordPress. Eso es lo que te va a preguntar. Por lo tanto, antes de trabajar con WordPress, lo que tenemos que hacer es crear una base de datos. Y la base de datos, en nuestro servidor local, ¿cómo la creamos? Con el PHP-MyAdmin. ¿Cómo se hace? Pues mirad, ¿ves que pone aquí? Nueva. Estas son las bases de datos que tengo instaladas yo en mi servidor local. Voy a hacer una nueva que la llamaré prueba. Simplemente le digo nueva y aquí le pongo el nombre de la base de datos. Mira, le pondré prueba WordPress, ¿vale? Haciendo esto, él ya me ha creado la base de datos totalmente limpia, sin tablas y sin nada, ¿vale? Pero esto es absolutamente necesario para que el WordPress pueda entrar aquí en la base de datos y hacer toda la construcción de estructura de tablas que necesita él para que funcione el WordPress. Entonces, repasamos conceptos. Necesito un servidor local para que me funcione todo lo que es PHP y MySQL, ¿vale? Ahí es donde entra en juego el XAMPP. El XAMPP es un paquete, un software que me hace toda la instalación necesaria en mi ordenador para que mi ordenador se comporte como un servidor local, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho eso, ¿qué necesita el WordPress? El WordPress necesita para instalarse una base de datos creada. Entonces, ¿cómo creo la base de datos? La base de datos la creo con el PHP-MyAdmin. Con el PHP-MyAdmin yo creo una nueva base de datos con un nombre determinado. Ya está. Para que el WordPress, cuando empiece el gestor de instalación de WordPress y me pregunte en qué base de datos lo quiero hacer, yo deberé poner, en mi caso, deberé poner este nombre. ¿De acuerdo? ¿Por aquí se entiende todo más o menos? Sí. Vale, hasta aquí tenemos lo básico. Y ahora me voy a WordPress, org, y me descargo el paquete de WordPress que voy a instalar, ¿vale? Todo el programa de WordPress. Puedo bajarme la versión en español o puedo bajarme la versión en inglés. Normalmente es lo mismo, ¿vale? Está traducida la de español. Yo suelo bajarla de inglés porque si hay novedades o hay correcciones de errores, normalmente lo hacen primero en la de inglés y luego lo harán en la de castellano, ¿vale? Pensad que luego cuando tienes instalado WordPress, tú luego puedes cambiar el idioma, ¿eh? Voy a bajarme y aquí tienes la opción de descargarte el WordPress. Cuando te lo descargas, lo que te está descargando es un zip. ¿Veis? Yo ya lo tengo descargado. Me va a descargar WordPress 5.4, que es la última versión. Me descarga un zip, todo el paquete de archivos necesarios para trabajar en WordPress. Yo no puedo coger el zip y meterlo directamente en el servidor porque no va a funcionar, ¿vale? Lo que tengo que hacer es descomprimir este zip. Y cuando descomprimo, me encontraré con esta carpeta. Y esta carpeta es todo el WordPress. Esto es el WordPress. Diréis, hombre, pues estos archivos hacen que funcione toda aquella estructura. Pues sí, ¿vale? Porque dentro de estos archivos hay más archivos. Carpetas claves del WordPress: WP Admin, WP Content e Includes. ¿Qué tienen de especial estas carpetas? WP Admin, esto es toda la zona de gestión del WordPress, que el administrador podrá gestionar del WordPress. WP Content es, a medida que vayas añadiendo contenidos, plantillas, grafismos, todo eso está en la carpeta WP Content. Y los Includes es todo el motor de WordPress, lo que hace que funcione WordPress. De aquí no tocaría nada. De aquí no tocaría nada, a no ser que sepas lo que estás tocando, ¿vale? Pero todo es PHP, ya lo veis. Nosotros no tenemos que tocar nada de esto. La gran ventaja de WordPress es que podemos hacer páginas web sin saber nada de código. Siempre es mejor saber algo de código, saber qué puedes tocar o dejar de tocar para que sea más personalizable, pero si tú no tienes ni idea de código, tú simplemente
Cogiendo el contenido de esta carpeta y colgándolo en tu servidor, tú ya tendrás un WordPress. Y el WordPress es un gestor de contenidos, un generador de páginas y de páginas con contenidos totalmente actualizables. ¿Cómo lo haremos esto en local? Yo ahora mismo esto lo tengo descargado en mi ordenador, pero no lo tengo metido en el servidor local. ¿Yo cómo puedo saber dónde está, en qué carpeta de mi ordenador está todo lo necesario de mi servidor local? En el caso del Mac, en volúmenes, yo tengo que montar una unidad, ¿vale? Una carpeta que se comportará como servidor. Y esta carpeta en mi ordenador se llama LAMP. ¿Veis? Él me ha creado la carpeta del servidor. Esto es el servidor para mi Mac. Esto es todo lo que hay aquí, es el servidor de mi máquina, servidor local. ¿Vale? En caso de Windows, os encontraréis cuando instaléis XAMPP, tenéis que decirle que lo instale en c:/XAMPP, ¿vale? En la raíz del disco duro. Entonces, cuando entréis en esa carpeta, en la raíz del disco duro, ¿vale? Veréis una carpeta que se llama XAMPP. Todo lo que hay dentro de esa carpeta es vuestro servidor local. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesa saber dónde está, en qué carpeta está nuestro servidor local? Porque nosotros, cuando queramos arrancar un proyecto en el servidor local, ese proyecto debo meterlo en una carpeta determinada de mi servidor. En el caso del Mac, ¿qué carpeta es? Esta. Esta carpeta de aquí todo lo que ponga serán mis proyectos que funcionarán en un servidor local. O sea, si yo quiero ejecutar un PHP, para que funcione mi servidor local, debo meterlo dentro de esta carpeta. Cuesta, mirad, ahora lo veremos, mirad. Fijaros yo cuando entro en la página principal de mi servidor local, que me dice, tu servidor local es esto, y dentro de tu servidor tiene que haber una carpeta que se llama Dashboard. Y dentro de Dashboard está esta página, ¿vale? Vamos a mirarlo. Yo miro y veo mi servidor local, ¿veis la dirección? Y entonces busco en htdocs, y en htdocs veo una carpeta que se llama Dashboard. Si os fijáis, coincide con esto. O sea, todo que hay dentro de htdocs, él interpreta que son proyectos a ejecutar. Si yo pongo, por ejemplo, una carpeta que se llama aquí Pepito, y quiero entrar al contenido de esa carpeta, yo aquí tengo que poner Pepito, ¿vale? Y me dirá, hemos entrado en Pepito, pero en Pepito no hay nada que ejecutar. Me va a mostrar esto. Si ahora aquí en Pepito voy a hacer una página muy básica, voy a hacer un nuevo archivo, voy a hacer que este archivo lo voy a guardar en mi servidor, en la carpeta htdocs, que es como el ejecutable de los proyectos web, ¿vale? Y en Pepito le llamaré al archivo index. Por ejemplo, bueno, puedo poner HTML si quiero. Y ahora le creo una estructura básica de página web. Y aquí en el body, un H1. Esto es una prueba de mi servidor proyecto. Un poco largo este H1, pero bueno. Lo grabo. Ahora cuando ejecute la carpeta Pepito de mi servidor, como hay un archivo index, lo va a lanzar. Aquí lo tenemos. Hay un proyecto que se llama Pepito en mi servidor. Tenéis que entender, más que nada, esto lo que tenéis que ver es que de toda la estructura de carpetas de vuestro servidor, no os debéis preocupar de absolutamente nada más que de esto. Esto es lo único, esta carpeta es la única que debéis tocar y debéis manipular vosotros, porque dentro de esta carpeta es donde iréis colgando los diferentes proyectos que queréis que ejecute vuestro servidor. ¿Sí, no? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Hola, hola. ¿Alguna duda? Es la práctica solo. Bueno, pero ¿entendéis esta idea? O sea, de todo esto, del servidor, no voy a tocar nada, pero sí que puedo tocar dentro de esta carpeta, porque esta es la que me interpreta el servidor como proyectos web. Todo lo que cuelgues aquí son como proyectos web, ¿de acuerdo? Y si quiero acceder a estos proyectos, siempre debo fijarme qué nombre de carpeta tiene ese proyecto y lo ejecuto. Por ejemplo, habéis visto que yo tengo una que se llama WordPress, ¿no? Pues yo si quiero ejecutar el proyecto WordPress de mi servidor, solo tengo que poner el nombre de la carpeta y si hay un index, me lo va a lanzar. Este es mi WordPress local. En caso de Windows, en vez de la carpeta htdocs, lo que os vais a encontrar es una carpeta que se llama www. ¿Vale? Os encontráis esta carpeta. Mirad, ¿veis? En Windows, cuando instalas el XAMPP, te lo instalan en una carpeta que se llama XAMPP. Esta es la misma carpeta que tengo yo
como servidor local. En Windows, este es vuestro servidor. Entonces, si tú miras dentro, están todo un montón de archivos, un montonazo de archivos, ¿vale? Tenemos el htdocs, que es donde colgaremos los proyectos, pero también os podéis encontrar que hay una carpeta que se llama 3Vs dobles. ¿Y no se puede colgar en el htdocs también? Si te encuentras htdocs, funcionará en htdocs. Si por lo que sea tu instalación te la ha instalado en una carpeta que se llama www, 3Vs dobles, tendrá que ser ahí, ¿vale? En un principio es htdocs. Pero si encontráis la variante, las 3V dobles, deberá ser ahí. Una vez tengo localizado y activado mi servidor y sé dónde están las carpetas de los proyectos, ¿qué debo hacer yo aquí? Lo que debo hacer es, si he descargado el WordPress, pues bien, el zip descomprimido, que es toda esta estructura de archivos, lo puedo copiar en la carpeta de mi servidor. Yo cuando lo copie en la carpeta de mi servidor, ya podré entrar en el instalador de WordPress. Yo lo único que hago aquí es en el servidor estoy metiendo todos los archivos que necesito para que funcione el WordPress. Es lo único que estoy haciendo ahora, ¿vale? Ahora cuando los tenga todos copiados, veréis lo que pasa cuando entre en la carpeta WordPress de mi servidor, WordPress VP de mi servidor. Ahora yo cuando entre en mi servidor y lance el proyecto WordPress VP, ¿y por qué este nombre? Porque es donde estoy guardando toda la estructura del WordPress. Lo que me he descargado de WordPress lo estoy metiendo en esta carpeta, como si le quiero llamar Nuria, Mónica o Eric. Le puedo llamar como quiera. Pero lo que tengo que tener en cuenta, si yo le llamo de una manera determinada, si quiero acceder a ella, tengo que poner ese nombre aquí. Y sobre todo, aseguraros siempre que esté el servidor corriendo, que esté funcionando, luz verde. Porque si yo paro el servidor, mirad, ahora el servidor lo he parado, ¿vale? Ahora debería estar parado del todo, ¿vale? Si yo ahora quiero entrar en el servidor, ¿veis? Se queda pensando. Ya veréis cómo me dará error. ¿Veis? El error que me daba. No encontraba nada. Ahora cuando lo arranque, cuando pongo esta dirección, veréis que es que me funcionará. Si yo pongo WordPress VP, como él detecta que no he instalado el WordPress todavía, me lanza este gestor de instalación. Y lo primero que me dice el gestor de instalación es oye, vamos a utilizar una base de datos. Me tendrás que decir qué base de datos voy a utilizar para instalar toda la estructura de WordPress. Avanzo y tengo que poner aquí el nombre de base de datos. ¿Cómo era el nombre? Pues fijaros que si yo voy a mi phpMyAdmin, aquí acordaos que teníamos una base de datos limpia y preparada para instalar el WordPress. Se llama prueba VP. Pues este nombre es el que tengo que poner en el administrador de instalación de WordPress. ¿Cómo se llama la base de datos? Nombre de usuario. Atención. Todas las bases de datos que creas normalmente en el phpMyAdmin tienen un nombre de usuario y una contraseña. ¿Cómo puedo consultar la que tengo yo creada por defecto? Normalmente es root y sin contraseña. Eso es lo normal. Pero si tienes dudas, cuando tienes seleccionada la base de datos, si vas a privilegios, aquí salen los usuarios de la base de datos. ¿Veis? Mi usuario que tengo por defecto es el root y sin contraseña. Nombre de usuario, root, password, ningún password. Esto es para que WordPress pueda acceder a mi base de datos esta. Las bases de datos suelen tener usuarios y contraseñas para que no pueda entrar cualquiera. Suelen estar protegidas. Pues tú debes decirle al instalador de WordPress que esta base de datos que yo he creado tiene este usuario, para que WordPress pueda escribir en la base de datos. El host es el localhost, porque estamos haciendo el local, estamos trabajando en local. Prefijo de la base de datos. Bueno, esto es en caso de que en la misma base de datos tengas muchas instalaciones de WordPress diferentes. Tú puedes indicarle un prefijo. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un cliente que es una panadería, pues le puedo poner, mira, esta base de datos va a tener las tablas que va a tener, van a tener este prefijo, panadería. Van a tener el prefijo VP panadería y sabré que todas las tablas que haya en mi base de datos con este prefijo pertenecerán al proyecto de panadería. En un principio lo voy a dejar por defecto. Le voy a poner este prefijo de WordPress y ya está. Cuando me cree las tablas, me las creará todas con el nombre VP subguión y lo que tenga que poner en WordPress. Si sigo, ahora me dirá, bien, aquí en este punto a algunos os lo instalará ya por defecto y a otros os dejará aquí parados. ¿Qué quiere decir esto? El WordPress necesita de este archivo, vpconfig
PHP. Este archivo es el archivo básico de configuración de WordPress. Es donde están todos los datos de configuración de WordPress. Si yo miro en lo que tengo por defecto aquí en WordPress original, veis que hay uno que se llama wp config sample, o sea, muestra, ¿vale? Si nos sale este mensaje, nos está diciendo que nuestro ordenador ahora mismo no tiene permisos para crear un archivo que se llama wp-config y lo tendré que hacer yo a mano, ¿vale? Lo normal es que en Windows no salga esto y directamente te cree el wp-config con los datos de la base de datos, el usuario, la contraseña y todo. Si nos sale este mensaje, quiere decir que yo tengo que crear este archivo a mano. ¿Y qué debo meterle al archivo? Pues todo este código no está aquí. Vamos a hacerlo, mirad. Yo lo que hago es este archivo, lo duplico y le voy a llamar como me dice él que le tengo que llamar. Le tengo que llamar así. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que tengo que poner dentro de este archivo es con un archivo HTML normal, pasa es un PHP. El código que tengo que ponerle es todo este código. Lo copio y me voy de aquí y lo edito. ¿Con qué lo editaré? Con el Visual Code, por ejemplo. Me aparece todo el código que viene del de muestra. Esto lo puedo quitar. Lo selecciono todo y le pongo el código que me está dando él aquí. Todo este código lo acabo de pegar, ¿vale? Si os fijáis, el código que he pegado es todo esto, donde ya tiene configurada el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y las características básicas. Si yo esto ahora lo guardo, ya tengo creado el archivo este que me está pidiendo el WordPress, ya lo tengo creado y me dice, oye, cuando lo hayas creado, clica en este botón para seguir con la instalación. Clico en el botón y ya está. Ahora mismo él ya ha creado la base de datos, ya está en contacto con mi base de datos local y ahora me va a hacer una serie de preguntas de configuración del WordPress. Nombre de mi proyecto WordPress, pues lo voy a llamar prueba WordPress para alumnos. Es el nombre de mi proyecto. Como se quiere llamar, nombre de usuario para acceder a mi WordPress. Atención a esto, este es el nombre de usuario del administrador, de la persona que va a poder entrar a mi WordPress y va a poder cambiarlo todo. ¿De acuerdo? Esto os tenéis que acordar siempre de qué nombre le ponéis. Yo le puedo poner aquí Albert Admin. Contraseña o la que venga por defecto o yo le pongo una propia, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo le pongo 1, 2, 3, 4. No lo hagáis esto. Esta contraseña, vamos, es muy vulnerable. Me pone que es muy débil. ¿Veis que me lo pone? De todas formas, yo como estoy haciendo la prueba, luego lo borraré esto y es el local. Lo que hago es pongo esta y le digo, oye, aunque sea débil, me la confirmas como válida. ¿Veis que he activado esto? Es para decirle, aunque sea débil, me la confirmas. Y luego aquí el correo. Es el correo del administrador, donde el WordPress envía incidencias. Si hay algún problema de seguridad, o si alguien ha puesto un comentario, o si alguien ha evaluado, o lo que sea, cualquier incidencia que se produzca en WordPress se la envía al administrador. Pues este es el correo del administrador. Y por último este punto. Este punto, cuando estás trabajando en modo local, estás creando la estructura de WordPress, no te interesa que las páginas aparezcan en los buscadores de Google, que no aparezcan indexadas. Si no quiero que aparezcan indexadas, activo esto. Esto es para decirle, oye, esto que estoy haciendo ahora no quiero que aparezca en Google de ninguna de las maneras. Cuando tenga proyecto final, yo en el panel de control de WordPress puedo volver a esta casilla y desactivarlo para que sí que lo tengan en cuenta los buscadores. Pero eso es cuando ya lo tienes colgado en el servidor. Pero en principio, lo que haces cuando estás trabajando en modo prueba es activar esto para que no lo tengan en cuenta los buscadores. Los parámetros básicos, el nombre de mi proyecto, el nombre de usuario del administrador para luego identificarse y entrar, contraseña de administrador, correo electrónico del administrador y desactivado que lo indexen los buscadores. Instalo, está creando la base de datos y todo, Me dice, perfecto, ya está instalado, nombre de usuario este y la contraseña la que me has indicado. Vale, vamos a probarlo, quiero conectarme. Nombre de usuario, Albert Admin, contraseña he puesto 1, 2, 3, 4. Me conecto, a ver si funciona y fijaros. En mi servidor local, en el WordPress carpeta wp-admin, me entra y ya puedo gestionar aquí todo el WordPress.
ya tengo WordPress instalado. Si os fijáis, si yo miro ahora la base de datos, esta que había creado que estaba limpia, sin nada, si yo accedo a la base de datos, mira todo lo que me ha creado. Me ha creado toda esta estructura de tablas. Esto te lo crea el WordPress, porque son las tablas que necesita el WordPress para su funcionamiento. Y fijaros que me ha puesto el identificativo que hemos puesto nosotros antes, VP subguión y el nombre de la tabla. VP subguión, nombre de la tabla. Aquí se irán registrando pues comentarios, artículos, páginas, todo lo que es estructura de WordPress se irá registrando en esta base de datos. Esto no lo toquéis porque en el momento que toquéis esto, que modificáis alguna cosa, si modificáis algún nombre de una tabla o lo que sea, se rompen todos los vínculos y no os va a funcionar. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora, toda nuestra página web se va a gestionar desde aquí, desde el panel de control de WordPress. Si yo quiero ver el aspecto actual de mi página, voy a visitar el site y entra en mi página WordPress. Esto es lo que verá la gente cuando yo lo cuelgue. Va a ver esto. Esta es la parte visual, la parte publicada, digamos. Y luego está la parte de administrador, que es la que os he enseñado antes. Esta es la parte de administrador. Esto no lo ven los usuarios, esto solo lo ve el administrador. A partir de aquí lo que haremos en las próximas clases es un recorrido por el WordPress y sobre todo vamos a intentar hacer una instalación inicial que nos sirva para todos los proyectos de WordPress. Para que no siempre tengamos que hacer lo mismo, porque muchas veces cuando trabajas con WordPress te encuentras con el WordPress inicial, pero tienes que hacer siempre lo mismo. Utilizar una plantilla, utilizar un constructor de páginas, instalar diferentes cosas, instalar en diferentes modos. Bien, lo que se suele hacer es, hago esta instalación inicial una vez, me hago una copia de seguridad de esa instalación inicial y cada vez que creo un proyecto, recupero esa copia de seguridad inicial y ya me ahorro ese trabajo que he hecho. Yo os recomiendo que hagáis esto que hemos hecho, esta instalación básica, ¿de acuerdo? Que hagáis esta instalación y le echéis un ojo, no cambiéis muchas cosas, ¿vale? De todas formas no pasa nada, podéis trastear, podéis toquetear, que si queremos volver a hacer una instalación la podemos hacer, sí, claro que se puede hacer. Fijaros que en nuestro servidor tenemos este proyecto como instalación que hemos hecho ahora. ¿Que yo quiero hacer otra instalación? Pues me creo otra carpeta con todos los archivos de WordPress y empiezo otra vez la instalación. Fijaros que si yo quiero hacer otra instalación, debería ir aquí a lo que me he descargado de WordPress. Esto que me he descargado de WordPress le pondría otro nombre, por ejemplo, WordPress Nuria, y esta estructura de archivos, todo esto me lo copio aquí en mi servidor y lo que tengo que hacer es, en mi servidor, tendré que entrar a la carpeta o al proyecto VP Nuria, tendré que entrar aquí, entonces empezará otra vez el instalador, será otro proyecto diferente. O sea, mi recomendación ahora, pero intentar hacerlo vosotros. Si os equivocáis, me da igual. ¿Que me equivoco? Oye, es tan fácil como que yo quiero eliminar esta instalación y lo voy a hacer ahora, Esta instalación de aquí, ¿cómo se elimina? A lo bruto es borro la carpeta y borro la base de datos. Y esta base de datos, esta la puedo borrar, ¿vale? ¿Cómo se hace? Se hace desde aquí. Vamos a base de datos, veo todas las que hay, selecciono la que he creado yo ahora para esta prueba que hemos hecho, la selecciono y le digo, esta de aquí la quiero eliminar. ¿Seguro que quieres eliminarla? Sí, fuera. Ya está. Acabo de desinstalar el WordPress ese que hemos creado. Lo acabo de desinstalar de mi servidor local. He liberado espacio. ¿Vale? Podéis hacer las pruebas que queráis, las que queráis. Simplemente que sepáis que debéis borrar después la carpeta de todos los archivos de WordPress y borréis la base de datos y volvéis a probarlo y volvéis a hacer la instalación sin miedo. Bien, pues ya lo tenéis, no tenéis que tener ningún miedo a hacer instalaciones en local, no vais a romper nada, no os preocupéis, y si se rompe algo se vuelve a hacer. Aquí tenéis el vídeo para seguir los pasos, ¿de acuerdo? La próxima clase vamos a empezar a configurar ya el WordPress. Gracias, nos vemos.